Noches, ingeniero. Soy Estefanía Guzmán, que se me fue la luz, no me podía conectar. Ya, ok, Gracias. listo. Recapitulemos, estamos en la recta final. Buenas noches con todos. Por lo que me han respondido en la lista, están con ganas y con energía. Van a ir entendiendo en estas clases finales cómo se va a ir agrupando los tres pilares del conocimiento que les informé en la clase uno. Por favor, si alguien me puede repetir, al menos lo memorizaron, las tres cosas que ustedes deben realmente entender para abordar el tema de seguridad y salud ocupacional. Alguien me Identificar, dice, mitigar y planificar. qué chévere. ¿Quién fue? Juan. Correcto, profe. Todos, por favor, memoricen esas palabras y se van a dar cuenta que esas tres palabras son ley. Y hoy he preparado para ustedes el decreto ejecutivo 255, los aspectos claves de este reglamento. Que si bien es cierto es un decreto que tiene la pinta de ley con un montón de hojas de considerandos, con un montón de detalles legales y etcétera, 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 cosas que en realidad a los ingenieros nos cuesta entender, hay que estar en el medio para o entender o saltarse la parte que no es y ir a la parte pertinente en realidad, pero yo les he preparado a ustedes los aspectos claves para que ustedes entiendan, así como lo hicimos inicialmente con el reglamento del ARSA, así también como les dice los puntos claves para que ustedes puedan cuidar su salud por el asunto este de la bipedestación. Eh, Ahora tenemos el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores, que es el decreto ejecutivo 255, nuevito, expedido el 2 de mayo por el actual presidente de la República, y que tiene mucho que ver, y que ustedes aquí en este punto van a entender por qué no hay necesidad en esta clase de mirar reglamentos internacionales, porque básicamente la seguridad y la salud viene gobernado, liderada por una organización mundial del trabajo, que es la OIT, y que esa organización mundial da las directrices mundiales para que todos los países la acojan. Entonces, el momento que la acogen, ya tenemos un reglamento nacional referido de una norma internacional. Y este es el caso de nuestro reglamento que basa en la República del Ecuador, aplica solo a los ecuatorianos y a quienes trabajan en el territorio nacional, y es el marco normativo de las obligaciones y la estructura preventiva para la formación en seguridad y salud ocupacional. Ojo con esto, para la formación, pero también viene para la prevención y para el cumplimiento, ¿sí? ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Aquí vamos a ver solo los aspectos claves. Es como los tres pilares que nos repitió ahora Juan. Estos son solo los aspectos claves, contenidos en 19 diapositivas apenas. Vamos a avanzar rápido. También vamos a hacer un pequeño debate sobre lo que les haya quedado y sobre lo que van a tener curiosidad, porque generalmente en este tipo de normativa, cuando se la dirige a un trabajador, lo que le importa son solo sus derechos. Al igual que cualquier ciudadano cuando tiene que cumplir la ley. No sé si ustedes han visto, seguro que sí, porque se ven noticias o se ven redes sociales, que todos hablan de mis derechos, pero nadie habla de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, en este caso como trabajadores. Y el fundamento constitucional es la Constitución de la República, ¿sí? Como instrumento base legal para que esto sea de cumplimiento inmediato y obligatorio. Los instrumentos internacionales, como les dije yo, hay como 20 convenios ratificados en Ecuador, según consta ahí en la normativa, dictados por la Organización Internacional del Trabajo, que también los acoge el IES. Ojo, la siguiente clase vamos a tratar el reglamento de riesgos laborales del IES, que también aplica para regla internacional, está bajo el amparo de la OIT, ¿sí? Y que son ratificados para Ecuador, es decir, con una ley, un país ratifica que acoge esa norma y eso aplica para todas las normas
incluso para el tema del ARSA, que un medicamento, por citar un ejemplo, es aprobado eh, por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, y al adoptar esa dosis, esa clasificación en Ecuador y la obligación que hace el ARSA que cumplan con la sanidad o con la caracterización del remedio, ya es que adoptaron esa norma internacional, ¿sí? La legislación nacional conexa, es decir, el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, lo que les mencionaba, y la Ley Orgánica de Salud en materia de prevención de riesgos. Entonces, básicamente en esta clase, sin hacerla tediosa o sin hacerla aburrida, ustedes captaron el concepto global, a qué nos amparamos o a dónde estamos abrigados o cuál es nuestro paraguas de protección en el marco legal y por qué debemos actuar dentro de ese marco y por qué las autoridades también actúan y controlan sobre ese mismo marco. Y la normativa y la actualización de la normativa, imagínense ustedes que nosotros teníamos un reglamento de salud ocupacional y todo lo que viene en ese bonito título y que lo usamos hasta 1986, es decir, 86, 96, más de 20, 25 años, que recién lo actualizaron el año anterior, a pesar que todos los días evoluciona el trabajo. Ahí voy a hacer una comparativa con lo que nos pasó con su reglamento interno, que ustedes, por ejemplo, si alguien que hace el reglamento de seguridad y salud no actualiza permanentemente, no va a captar la evolución del trabajo que ustedes tienen, como por ejemplo vender a través de canales digitales, que ya lo hacen, pero no está en el reglamento. Imagínense ustedes todo lo que se quedó afuera en 20, 25 años para recién actualizarlo y seguro muchas cosas se quedaron fuera, pero ese es el marco normativo que tenemos. ¿Y cuál es el objeto o el objetivo y el ámbito de aplicación? ¿Sí? El objeto principal, ahí están los enunciados en dónde lo pueden encontrar. El objeto principal es promover una cultura de prevención y protección en materia de seguridad y salud en el trabajo y fortalecer el marco regulatorio mediante políticas públicas y acciones concretas. Imagínense ustedes lo que hablamos en la primera clase, promover una cultura. Es decir, que si nosotros tenemos sentido común y sabemos protegernos, defendernos, automáticamente nosotros estamos dentro de la normativa legal. Por eso es que a mí me gusta siempre mencionar en este tipo de actividades, sobre todo cuando se trata de riesgos o de prevención o de salud ocupacional, que el sentido común es como adoptar una nueva cultura. Y ahora ya ustedes ya saben por qué digo eso, porque estoy diciendo la ley, pero en una forma más entretenida, más educativa. Y el ámbito es el cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, sin excepción de sector. Imagínense ustedes, nadie está exento de esto. Sin embargo, está dándose a discreción, de acuerdo a lo que hemos relatado. Pero ¿de quién depende si promovemos la cultura? ¿De quién depende de que esta norma sea bien aplicada? De nosotros mismos. ¿A quién va dirigido? A servidores públicos y trabajadores privados. Empleadores de cualquier sector, Fuerzas Armadas, entidades de seguridad, trabajadores remunerados del hogar, trabajadores autónomos y sin relación de dependencia. Imagínense ustedes, eso es todos. Todos es todos en realidad. Nadie se queda. Por eso es que cuando alguien pregunta o les pregunta a ustedes o se hace preguntas, cuando tiene paciencia, quien está escuchando la pregunta le dice, mira, entiendes para todos. O le van a decir más morochamente, oye, que eres bobo, no entiendes que es para todos. O sea, no cabe la pregunta. Alguna vez yo escuché que le decían eso, no cabe la pregunta, es orden, es ley, hay que hacerlo. Y dentro de toda esa ley hay definiciones que son fundamentales. Aquí está ya en pastilla lo que contiene la ley. Riesgo laboral, peligro, accidente de trabajo, enfermedad profesional, acto inseguro, condición insegura. Todo lo que hemos venido hablando y que hemos venido incluso conversando, comunicando, debatiendo de su día a día, está en la ley. ¿Y cómo lo afloramos? Con el sentido común de todos ustedes. Por eso es que se hace divertido. Y vamos por las partes o por la parte que le interesa a un empleado. ¿Cuáles son las obligaciones de mi empleador, de mi jefe?
y nos olvidamos de lo que sigue. Las obligaciones de un empleador es designar a los responsables de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que cuando hay un accidente, el empleador no está exento de culpa, porque él solo designó un responsable para que precautelara ese ámbito. Identificar peligros, evaluar y controlar riesgos laborales es una obligación. Capacitar e informar a los trabajadores sobre medidas de prevención. Eso está en un reglamento, eso está en los supervisores, eso está en nosotros. Garantizar la gestión integral de la salud de los trabajadores. También esa palabra es interesante. Integral es todo. O sea, no hay cosa pequeñita, no hay cosa grande. De lado y lado. No hay para qué exagerar ni tampoco subestimar algo que le está ocurriendo a un trabajador. Monitorear y analizar las condiciones de trabajo y salud. Aquí empezamos. Desde el 5 empezamos a flaquear personalmente y corporativamente o empresarialmente. Nos olvidábamos de monitorear. Justo hoy estaba en una especie de debate en LinkedIn porque aparecen cursos y dicen, hay un curso que se llama Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, pero resulta que ese cargo no existe. O sea, le están vendiendo el conocimiento como que alguien se va a poner de gerente, pero realmente ese cargo no tiene la misma jerarquía y por eso es que no le prestan mucha atención, a mi sentir, en las organizaciones. Y los que le prestan mucha atención, es muy claro entrar a ellos y sentir otro clima al interior, un clima laboral diferente. Seguimos, instalar y aplicar un sistema de respuesta a emergencias, que eso también es importante. Debemos saber, conocer, entender, dibujar, graficar y colgar un sistema de respuesta a cualquier emergencia que nosotros entendamos. Mantener registros y documentación y notificaciones sobre el sistema de seguridad en el trabajo, eso significa SST, van a encontrar ustedes esas siglas. Investigar accidentes de trabajo y presunción de enfermedades profesionales. ¿Se acuerdan que alguien dijo que tiene varices? Y es una presunción. Tiene que diagnosticarle un médico, tenemos que prevenir y tenemos que hacer acciones conjuntas para que eso no se convierta en un dolor de cabeza del empleador y en una molestia del trabajador que le quite la productividad. Garantizar la rehabilitación, recuperación e inserción laboral, cuando el caso que sean accidentes graves o leves, y proteger de forma específica a grupos de atención prioritaria. En eso hemos avanzado, en el punto 10 hemos avanzado de a poquito, de a poquito, de a poquito. Hay muchas empresas que sí tienen trabajadores con ciertas enfermedades preexistentes o discapacidades o capacidades diferentes, pero son muy poquitas las empresas en realidad. Pero quien los tiene y sabe mantener eso, esos trabajadores son de bastante valor. Derechos y deberes de los trabajadores. Esta es la parte que no quieren ver. Incluso hasta conceptualmente, si ven, es más grande lo del empleador y más pequeñito lo del trabajador. No sé por qué, no me pregunte. Pero esto es muy importante porque así como tengo derechos, yo tengo obligaciones. Y por ejemplo, ustedes tienen un derecho y vamos a hacer derecho versus deber, que ahí es interesante. Y aquí les quiero escuchar incluso. Trabajar en un ambiente adecuado, seguro y saludable. Eso es un derecho, pero un deber también es cumplir las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. Lo que hemos venido hablando, si un trabajador, perdón, si un empleador les da un ambiente seguro y ustedes no cumplen la norma, ustedes no controlan, ustedes no avisan, no dicen, ya estamos incumpliendo nuestros deberes, por más pequeño que sea el deber. Recibir capacitación gratuita en seguridad y salud. Creo que aquí a sus empleadores les vamos a felicitar. Estamos en eso. Estamos en eso. No todas las empresas hacen eso, pero ustedes están en eso. Pero ustedes también deben responder con utilizar correctamente el equipo y protección y el equipo de protección personal que les den, por más simple que sea. Es decir, que si ustedes van a estar expuestos a personas con enfermedad o por el manejo de medicamentos tienen que usar una mascarilla, un barbijo, deben hacerlo con responsabilidad. Otro de los derechos, interrumpir sus labores ante un peligro inminente, pero también tienen que informar oportunamente las condiciones inseguras. ¿Se dan cuenta cómo hay el contraste?
Regresemos atrás y acordémonos del accidente que nos habló un compañero aquí. ¿Sí? Si él no informó que hay una condición insegura, se va a dar el evento. Continuamos. Confidencialidad de su información médica. ¿Sí? Esos son los derechos. Usted tiene que guardar reserva, pero también tiene que participar en los programas de capacitación preventiva y colaborar con las investigaciones de accidentes. También ustedes tienen derecho a estabilidad laboral durante la incapacidad temporal, ¿sí? Honesta y claramente dicha, porque aquí también viene un problema de desconfianza, deme más días o exageremos la enfermedad. Por eso es que de lado y lado debe haber un equilibrio, tanto como empleador como trabajador, y eso es honestidad. Rehabilitación, recuperación y reinserción laboral y recibir el mismo nivel de protección sin trato diferenciado, que eso es importante. Es decir, que sin importar la condición física, el tamaño o su forma de pensar, incluso hasta su religión, todos deben tener un trato igualitario. No debe haber el preferido, no debe haber tampoco de regreso, como se le dice, el cepillo, el lamebotas, no debe haber eso, debe haber una conducta normal y eso está normado por la ley. ¿Sí? Y de ahí viene una estructura que debe entenderse. Para organizar la prevención en la empresa, hay una clasificación que va en medida del tamaño de la organización. Es decir, que si usted tiene uno, dos, tres empleados, viene a ser un tema de ustedes sin ayuda, cuidarse. Si es que es micro, de 1 a 9, sería así. Ustedes deben tener un monitor técnico según el nivel de riesgo. Y si no hay dinero para contratar, uno de esos de 1 a 9 debe capacitarse para poder cumplir la ley. ¿Sí? Y creo que ese es el caso de lo que estamos mirando con su educación. Si la empresa es pequeña, es decir, de 10 hasta 49 empleados, ese monitor técnico debe existir ya contratado y más un apoyo médico periódico. Es decir, que si hay más de 10 empleados, deben tener ustedes un chequeo médico. Es como que parte de los derechos y posiblemente lo tienen y no asisten o no le tomaron en cuenta o en definitiva no existe, pero es parte de los derechos. Y es parte de corroborar enfermedades preexistentes o posibles enfermedades que se estén dando o desestimar a la persona que esté diciendo que está enferma, por ejemplo. ¿Sí? Mediana con clasificación A o B, imagínense, ya son empresas más grandes de 50 a 199, ahí sí ya deben contratar un técnico de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Más el personal de salud, eso ya se ve en empresas más grandes. Y una empresa grande que es en 200, de 200 en adelante, ya tiene un equipo técnico. Y esta información en pastilla ustedes la deben tener claro porque cualquiera les puede preguntar y ya saben a qué están sujetos. Ahora, ¿cómo aplicar esto cuando las corporaciones son grandes y hay micropuestos, pero en realidad la empresa es grande y abarca mucho esos micropuestos? Ya lo vamos a conversar. Y de aquí, de esta clasificación, para todos, la clasificación e identificación y control de riesgos es el mismo para todos. Y ya hablamos de esto también cuando hablamos del ARSA o cuando hablamos de las medidas de seguridad que deben ustedes tener en la farmacia o personalmente. Y es básicamente entender los tipos de riesgos que da la ley o que clasificó la ley en base a los organismos internacionales, que son los riesgos físicos, los riesgos biológicos, los riesgos ergonómicos, los riesgos químicos, los de seguridad y los psicosociales. ¿Sí? Y la jerarquía de prevención es una pirámide, si se le entiende ahí como pirámide, en donde el primer paso, luego de detectar, es de eliminar. O sea, no hay una opción de debatir tanto o analizar tanto la eliminación de un riesgo ya detectado. Simplemente hay que corregir y eliminar. Si es que no se puede limitar o es difícil de eliminar, hay que buscar medidas de sustitución. También esto ya aplica para control de ingeniería
que tienen que hacer control interno más complicado. Y al final viene el control sobre el trabajador y su equipo de protección personal. En muchas ocasiones, las organizaciones creen que el punto 5 es la cereza del pastel, lo único que hay que controlar. Y en realidad es el último peldaño para prevenir cualquier riesgo ya identificado. Y me explico ahí. Y aquí vamos a hacer, para que no se haga muy extenso, vamos a regresar un par de láminas y les voy a hacer algunas preguntas y quisiera que participen. ¿Por qué creen ustedes que escuchen bien, el control sobre el trabajador para que use ese EPP debe ser permanente, pero no es la primera prioridad? ¿Por qué creen ustedes que es así? ¿Quién aporta? ¿Cómo dijo la pregunta, profe? Les repito, al lado izquierdo, donde estamos mirando, al lado derecho, perdón, tenemos una pirámide de jerarquía de las medidas de prevención que ustedes tienen que adoptar para mitigar cualquier tipo de riesgos que está acá. Pero al último está el control sobre el equipo de protección personal. Y yo les decía que la mayor parte de organizaciones cree que el número 5 o el control del EPP es lo único que hay que hacer para tener un ambiente seguro. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Mm, Anímese, Profesor Juan Sánchez, dime. yo creo que de pronto dicen que es el más importante porque nosotros debemos no solamente conocer, sino utilizar el equipo adecuado para lo que vayamos a hacer. Sin conocimiento no sería posible cuidarlo. Sí, está bien, es uno de los aspectos muy importante, pero ¿por qué está al último? Será, profesor, porque, bueno, esa es una de las medidas más visibles que uno puede realizar o controlar en este caso. Sí, también es un aporte valioso, pero sigue estando al último. ¿Por qué otros creen que es el primero? ¿Por qué un equipo de protección es específico? Me protege contra algo específico. ¿Por qué creen que está al último? Hola, buenas noches. Fernando Chávez Hol- les saluda. Hola, Fernando. ¿Será porque en el eslabón ya es la última parte de todo el cuidado que debe tener? Y a lo mejor también como nuestra cultura, que somos más reactivos que ver las soluciones o el foco de los problemas, nos enfocamos directamente en la parte del control, más no priorizar lo que es la eliminación, sustitución o el control que se puede hacer previo a todos los riesgos que podemos tener. Más nos enfocamos en ser reactivos que en ser precavidos o tener un control como valga la redundancia, de predecir o ser ¿cómo se llama la palabra? Un poco más predictivos de algún foco de posibles eventos. Tal vez yo lo vería así, porque así a veces nos lo hace sentir. No nos explican el tema de cómo se elimina un posible foco de un accidente, sino más bien directamente, no, tienes que protegerte así, así, asado. O sea, directamente van es al tema del control del empleado, del empleado, sí. Sí, perfecto. Vamos a hacer el jueguito. Caliente, caliente. Se van acercando. Los tres aportes valiosos, pero están alrededor de lo que quiero que digan. Están justamente alrededor. Tienen la razón. Y son argumentos que son nuevos, que se aparecieron. Y sí, vamos llegando al punto. Pero si estamos hablando de la jerarquía de las medidas de prevención, de prevenir, ¿por qué el EPP está al último? Porque yo Hay les que hablo, conocer todos los riesgos, Es profesor, que, es ahí, para que, poder ahí usar un está. uniforme. ¿Quién dijo? claro, Steven, Juan. ¿Por qué Juan, está el sí. último? Porque exactamente lo que ustedes dijeron en palabras del Francisco. Porque ya sabemos cuál es el riesgo y qué me voy a poner para protegerme.
Exacto. Claro, ¿No es exacto. cierto? Por eso está el último, porque ya sé que hay un riesgo, que me voy a lastimar el ojo y no puedo eliminar, no puedo sustituir, tengo que usar gafas de protección visual. Si voy a Claro, estar en un ambiente donde voy a estar expuesto a inhalar, no lo puedo sustituir, no puedo controlarlo con ingeniería, no lo puedo eliminar, tengo que usar mascarilla, porque el riesgo al que me voy a someter, que necesito un EPP, ya es claro y conocido. Por eso es que está el último. Cuando un riesgo se puede eliminar, no necesito un EPP. Por eso es que los EPPs ya están clasificados, parametrizados, incluso sectorizados. Es decir, dependiendo de la industria, hay un tipo de mascarilla. Dependiendo de la industria, hay un tipo de guante. Dependiendo de la industria, hay un tipo de protección auditiva. Ya está clasificado eso, porque esos riesgos ya los conocemos. Perfecto, muy bien. Ahora, yo a la lámina que voy a regresar es porque justamente les quiero preguntar, ¿en qué segmento creen que están ustedes como empresa para organizar la prevención de riesgos de la empresa? ¿En qué segmento están? ¿Quién me dice? Pueden estar en varios segmentos, ¿no? Son 30 y más personas que asisten. Pueden estar en otro segmento. Ahorita estamos 32. ¿En qué segmento están cada uno para entender si lo están haciendo o no lo están haciendo? ¿Son micros, son pequeños? Grande, no más de 200. Grandes. Son grandes. Vamos a hacernos un autodiagnóstico, ¿no es cierto? Vamos a hacernos un autodiagnóstico. Parece que falta, ¿no es cierto? Parecería que nos faltan muchas cosas en todo caso. O existe este técnico SCTP, pero no se da abasto o no está lo suficientemente empeñoso para hacer que todos esos 200 que están debajo de esa sombra legal entiendan mejor este tema. Pero acuérdense en que la base de los derechos, deberes y de las obligaciones y, y de todas las definiciones y del ámbito es promover una cultura. Y si logramos promover una cultura, no necesitamos que quien haga de técnico SST nos diga lo que tenemos que hacer. Podemos dar una retroalimentación también. Y ahí vienen ustedes que adquirieron nuevas cualidades profesionales. Y esa es la parte interesante de las clases técnicas. Vamos a seguir. Las condiciones de seguridad en un lugar de trabajo que también por sentido común, y ya lo hemos estado tratando, sin embargo, estaba en la ley antes de revisarla, por eso es que dejé la ley al último y lo práctico primero, es que si es que la organización que es grande tiene un técnico de mantenimiento y de infraestructura, esas instalaciones eléctricas, esas tomas, esos breakers, esas conexiones, ese internet, ese wifi, tiene que ser revisado periódicamente y en ningún sitio de ustedes debería haber cables colgantes o tropezones. Debe haber sistemas de climatización o ventilación. Eso se ve más en la costa. Y un lugar que no tiene aire acondicionado que sea de trabajo, realmente es un lugar inseguro para trabajar. Baja productividad, problemas, enfermedades incluso. En la sierra se ve más el tema de la ventilación, galpones que dejan entrar y salir aire, extractores, accesos para personas con discapacidad. Posiblemente aquí fallemos, ¿no es cierto? Alce la mano quien tiene en su farmacia este tipo de accesos o lugares específicos en el counter para que alguien con silla de ruedas pueda hacer un pedido. no, en el punto que yo soy, no, No tienen, ¿no es cierto? no tenemos ese. ¿Se dan cuenta por qué dije que ese tema de la inclusión a personas con capacidades diferentes está avanzando de a poquito? Y es un tema que revisé justo hoy. Y claro, ninguna farmacia, al menos de las que yo visité, se crearon las personas que diseñan.
hicieron los counters para que ustedes estén de pie, para crear la bipedestación, ¿no es cierto? Pero no se dieron cuenta que puede venir alguien en silla de ruedas o con algún tipo de discapacidad. Si se han dado cuenta, es una falencia que tienen los sitios de las farmacias ahora que sobre todo ya están estandarizadas en forma, en counter, en perchas. O sea, de hecho, el perchaje interno no daría cabida a una persona con discapacidad. No sé si alguien me corrige o alguien de aquí trabaja de venta en una farmacia y que tiene algún tipo de problema o capacidad diferente. No, no trabaja. Uso y mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas. Bueno, instalaciones eléctricas seguras, rutas de evacuación y salida de emergencia. Esto, por ejemplo, le pone mucho énfasis el permiso de bomberos, por eso es que en la mayor parte de negocios hay. La señalización de seguridad visible y normada. Esto también le pone mucho énfasis el ARSA o los bomberos también para el permiso. Y la manipulación y transporte seguro de cargas y materiales. Todo esto abarca el título Condiciones de seguridad en el lugar de trabajo. Seguimos avanzando. Lo que abarca, por ahí están los artículos como referencia, por cierto, igual esta lámina ya está en su Google Drive, que yo hice hoy algunas oraciones para que ustedes les ilumine y puedan entrar al Google Drive y descargarse este material para que lo lean y se acuerden de su profe. Revisé, nadie ha entrado, ya no les pregunto. La otra vez no revisé, ahora yo ya miré, nadie ha ingresado. Les recomiendo que ingresen. Habla sobre la higiene industrial y agentes de exposición, agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, dependiendo del segmento. Si son físicos, hablamos de temperaturas extremas, ruidos, vibraciones, iluminación, radiaciones iocinantes o no ionizantes, perdón, humedad, incluso trabajar en factores de humedad. Hay muchas empresas que trabajan así. Ahí ustedes van a irse posicionando que el trabajo de ustedes es realmente chévere, lejos de lo que a alguien le molesta, porque ustedes trabajan bajo techo, trabajan posiblemente con aire, no hay riesgo de estar mucho tiempo en el sol. Esto de los agentes físicos aplica muchísimo en el agro, aplica muchísimo en las post cosechas de cultivo, en los sitios donde hacen congelados. Ahora que está de moda, y estaba mirando justo un tema que me interesa en las atuneras, que son empresas en donde les explico, pelan el atún, le deshuesan, le pican, le procesan, le cocinan, pero todo ese ambiente funciona en humedad. Y la gente está con botas de caucho, con pantalón de caucho, con mascarilla de caucho, con este tema de cofia para el pelo, o sea, básicamente como unos marcianos y aún así tienen que rendir estas 8 horas bajo ese ambiente de humedad y como están en la costa, bajo climatización, imagínense. Agentes químicos que son elementos o compuestos naturales o sintéticos con propiedades físicas, químicas o tóxicas nocivas. Aquí viene un poco lo de ustedes. Si bien es cierto, el expendio de medicamentos implica en blister cerrado, en caja cerrado, para beneficio de ustedes, ¿qué pasaría si se rompe un frasco de algún tipo de químico contaminante que ustedes inhalan? O sea, hay ese riesgo, ¿no? A lo mejor nunca pasó, pero puede haber ese riesgo. Puede haber ese riesgo. Y los agentes biológicos, que esto ya es más en empresas de alimentos, virus, bacterias, parásitos, hongos, incluidos los genéticamente modificados presentes en un ambiente laboral. Eso ya es para farmacéuticas, pero todo hay aquí en Ecuador. Todos estos segmentos están aquí en Ecuador. Y también un espacio especial para los riesgos ergonómicos y psicosociales. Ahí les voy a pedir opinión. Eh, mientras yo respiro, lean lo que dicen los riesgos ergonómicos y lean
en un minuto lo que dice los riesgos psicosociales y vamos a teletransportarlos a nuestro trabajo y me van a opinar a ver si estamos nosotros expuestos o no a este tema. Los escucho. Por lo general, ¿Quién se sí, anima? sí estamos expuestos a eso de ahí, más que todo vamos empezando desde la postura. Por ejemplo, cuando estamos atendiendo, bueno, por lo general nuestra mayor parte del tiempo, un 90% pasamos parados. Incluso hay personas que somos altas, a veces tenemos que adecuar nuestro monitor. Por ejemplo, en el caso mío, el monitor, yo tuve que adecuarlo a mi altura porque me causaba dolor cervical. Entonces, Ok. una mala postura sí me genera bastante dolor y yo creo que con el tiempo me puede causar alguna afección. Este tema es un patrón, ¿no es cierto? Creo que en todos estamos en el mismo segmento, ¿no es cierto? O alguien opina lo contrario. Todo es igual. Mi Todos es postura igual, ¿no es cierto? siempre es fatal, todo el día Ahí me voy parado. a, ahí me voy a hacer abogado del diablo hoy. Vamos a regresar a la primera lámina. Su profe se hace abogado del diablo. Promover una cultura de prevención, ¿ok? Entregamos una rutina y sabemos que estamos expuestos a riesgos ergonómicos. Hoy, en la quinta clase de 8, en la recta final, ¿qué hacemos para cambiar la cultura del trabajador ecuatoriano? Díganme ustedes, no la excusa, sino qué hacemos, qué acción vamos a hacer. La excusa es que sí me olvidé, no lo hice, mañana sí lo hice un ratito, pero luego me olvidé, bla, 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 bla. ¿Qué hacemos para cambiar? Porque es ese detalle pequeño que nosotros lo estamos tratando hoy en clase. Para un profesional es una pared de concreto. Y si no le entregan la suficiente potestad, ojo con eso, potestad y facultad de control, ese técnico es un pajarito más volando por sus instalaciones, porque ustedes no le hacen caso y él no se hace respetar. Por eso es que les mencionaba eso de la gerencia de seguridad y prevención. Si ese técnico no tiene el suficiente carácter y la suficiente convicción para transmitir esto y hacerles entender que ustedes son los responsables y el feedback que van a dar ustedes, la suficiente responsabilidad, autoayuda, no se crea este clima. Y ¿saben qué es lo más triste? Que en ocasiones yo he pedido autorización para multar. Es mágico. No se logra esto, al menos en mi caso, no lo he logrado hacerlo por voluntad. Así, amigos, este día yo les voy a pedir un favor. Pasa lo mismo con las láminas. Si yo mañana les digo que la persona que no me da un resumen tiene menos 3 puntos, mañana todos me dan un resumen. ¿Por qué no podemos cambiar esa cultura? ¿Quién me dice? ¿O quién me dice cómo podemos cambiar? Que se quede como regla de la clase. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Quién me dice mágicamente cómo cambiamos esto? ¿A alguien se le ocurre? ¿A alguien se le anima? Ya me adelanté a decirles no excusas, por eso se quedaron quietos. ¿Quién se anima? ¿Cómo cambiamos? ¿No? ¿No se animan? ¿No se les ocurre?
les voy a dar Este, una ayuda. yo Ah, opino, profesor, podemos hacerlo mediante un cronograma, así como tenemos nosotros los cronogramas para hacer revisión de perchas, limpieza, inventarios, devoluciones. Podemos ingresar a planificarlo y cumplirlo, bueno, hacerle un seguimiento para que se haga diariamente. O sea, comenzando exacto, desde a ver, nosotros. Y ya obviamente ya. luego, pues, se puede hacer una escala y que ya sea dentro del proceso, de acuerdo a ay, ¿cómo es la palabra? De acuerdo a lo que ejercemos ya, a nuestro puesto de trabajo. Ok, bien lo del cronograma. El cronograma a mí me representa voluntad. Ya, tenemos la voluntad. ¿Qué más nos hace falta? Aquí habiendo el sentido común, ¿no? Esto es fuera de clase, para cualquier tema. ¿Qué más necesitamos aparte de voluntad? Decisión. Hacerlo. Nuevamente, Juan. Decisión. Ustedes saben lo que se necesita. Voluntad y decisión. Hoy estoy en medio de leer un libro que se llama, y les recomiendo, hay en audiolibro que se llama Deja de ser tú, de Joy Dispensa. Ahí le dice clarito, todas las personas, si no tenemos voluntad y decisión, jamás construiremos la convicción, ni la aptitud, ni el resultado. Entonces muchas veces queremos resultados haciendo lo mismo. Teletransportémonos un año después y ustedes reciben seguridad y riesgos 2 en una maestría que están siguiendo porque ya son dueños de una farmacia. Y la misma persona me va a decir, profesor, yo ya tengo bolas del Vares. Si no cambiamos hoy lo que queremos para mañana, no lo vamos a lograr. Entonces, solo necesitan ustedes la decisión de hacerlo. Ahí está. Cuando la evidencia del incidente, de un riesgo, es sistemático o es la norma o es el estándar o se repite en muchas personas que están en los mismos puestos, ya es un tema que se debe considerar, de acuerdo a la ley, como un potencial riesgo. Así es que pónganse de acuerdo cuando ustedes tengan una reunión y qué medidas van a hacer, qué tipo de calzado posiblemente van a tener que usar y por qué les tienen que tomar mayor atención a este tema que se repite en todos. ¿De acuerdo? Y los riesgos psicosociales. ¿Ustedes están expuestos a algún tipo de ese riesgo? ¿Creen? ¿Alguien me da soporte sobre eso? Yo creo que sí, más que todo por el tema a veces de los clientes, a veces vienen con mal carácter, ni porque uno les dé la mejor atención, a veces igual uno, a veces le toca recibir ese maltrato a veces, ¿no? A veces con reclamos que uno tiene que solucionar, igual eso sí afecta a lo que son los más que todos psicológicamente algo negativo, porque a veces eso afecta. Por ejemplo, uno empieza el día con la mejor actitud. O sea, llega a trabajar, vengo con el buen ánimo de punte, llega un cliente con un billete de 20, nomás quiere comprarte un agua. O sea, todo es como desde que comienza el día, como que no le quieren como, dice uno, no se afecta. A veces parece mentira, pero sí afecta. Sí. Igual ahí está el Bastante. poder, la voluntad de uno poder sobrellevar esa energía, porque para mí es energía, no sé, como una energía Claro. negativa. O- Ujú. o- También conlleva a los compañeros de trabajo, porque hay compañeros que no, que tienen un comportamiento, como que le digo, sociópata o algún tipo de comportamiento. Si tú no le haces lo que él dice, se pelean y todo eso. En ese punto Sí, también. eso Ajá. también. Ujú. Eso también, exacto. O también, y es también que dejan tumbando monitores o golpeando. Bueno, han habido casos, sí. Ajá. Y También, como se eh, dice vulgar, ¿no es cierto? Me viraron claro, el hígado, exacto. me trajeron mala energía.
Por eso es que ahora salieron hay mucha comunicación sobre esto en clima laboral. Y se dice así textualmente, como le voy a decir, no dejes tu mierda en mi sitio. Y suena fuerte, ¿no? Claro, Pero realmente es súper profundo para entenderlo. Pero es de lado y lado. Es decir, no solo es del cliente, qué ustedes llevan al trabajo. Sí, es decir, que ustedes pueden llevar ese mal aspecto o los problemas, como se dicen, al trabajo y también pueden llevar los problemas del trabajo a la casa. O el cliente le va a llevar su mal ánimo del trabajo, de su economía, del gobierno, de lo que quieran, y le vota a usted. Y usted asume. Ese tipo de cosas se la trabaja también. Y ahora mucho más. Ahora mucho más se la trabaja en puestos en donde ustedes tienen atención a clientes. Y digamos que las farmacias tienen, digamos que a mi juicio, no me corrigen si me equivoco, pero el mayor porcentaje de personas van a resolver un problema, es decir, a comprar su medicina. Pero sí hay un porcentaje que va de mala gana mismo, ¿no? De mala onda, con un mal día, a botar lo suyo ahí y a contaminar. Y claro, usted a lo mejor, si le pasa eso, ya se frustró. Ya se olvidó de la rutina del bar y ya se olvidó de todo, de perchar, de limpiar. Y como uno es así ecuatorianísimo, ese momento le llama a alguien a conversar y le agrava más y le pone malas palabras y le pone ají, le pone picante y hace el problema más grande y el uno le cuenta al otro y al otro y al otro. ¿Cómo resolver este tema? Este tema sí es un tema que se resuelve, el tema de los riesgos psicosociales, se los resuelve uno personalmente. Y manejar un buen clima viene con sonreír, con un buen abrazo, con un apretón de manos y hablar estrictamente lo necesario, sin pensar dañar a la persona de ida y de vuelta. Es decir, que para curarse tengo que entender lo que yo no debo hacer para que el otro también se sienta confortable. Y si es que ya por último ustedes reciben ese tipo de agresiones, ahí viene el respirar, el soltar, el rezar, el acordarse de las cosas bonitas que tienen y no seguir en la cadena. No, no queda de otra. Automotivarse, al final el señor que le habló no le pague el sueldo, etcétera, etcétera, pero librarse de este problema para que esto no se convierta en un factor negativo. Posiblemente con el tiempo en otro tipo de segmento, sí se convierte en un factor negativo que incluso muchas gentes necesitan psicólogos. Imagínense en qué potente que puede ser. Imagínense ustedes al profe Francisco, hace 20 años exactamente, atendía la ventanilla de reclamos de una empresa eléctrica. Oye, eso es terrible. Toda la gente viene enojada por su planilla y no hay razón que le justifique. No todas las personas podían estar ahí parados y los que estaban o lloraban o renunciaban o básicamente necesitaban ayuda profesional. Entonces, en ese tipo de segmentos, la gente que trabaja ahora en funerarias, la gente que trabaja con médicos que tratan a pacientes con enfermedades terminales, eh, la gente que está en la policía, la gente que está en el ejército, son temas muy fuertes que posiblemente no se miran como se deberían mirar. Y claro, ahí hay muchos segmentos y mucho que hacer. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa, considerada como siempre, que no lo hicimos al inicio, de 5 minutos, ¿de acuerdo? Y nos volvemos a ver en 5 minutos. Estírese, que nos quedaría 30 más. Y luego revisamos si están las personas que hicieron la tarea o abrimos un pequeño debate, ¿de acuerdo? 5 minutos. Profe, buenas noches. Yo ingresé a las 7:20 ahora. Ahora, Ya no Laura, puedo ingresar. ya, aprovechamos igual si ustedes gustan para las personas que llegaron atrasadas, igual pueden tomar su cámara, coger un refrigerio, coger al perrito, al guagua, lo que quieran hacer en estos 5 minutos. A ver, ¿quién me decía, por favor? ¿Me puedes repetir? ¿Quién vino atrasado? Laura Rivera, profe. Rivera. Ok, 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 ok. Muchas gracias.
Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Flor Gracia, un por si acaso no está. Fresia Zambrano, un por si acaso no está. Liliana Moreira, no, no y no. Liliana Moreira sí está, pero mi problema es por Sí. lo que no me puede tomar lista, profesor. Voy a aprovechar estos 5 minutos para apuntar eso, ¿ya? No se nos Ya, va a ir, listo. Gracias. se nos va a ir de la mente. A ver, Liliana Moreira, Liliana está, ¿no es cierto? Sí, sí, profesor. Por favor, Liliana, soluciona ese tema mientras ya se pueda habilitar. Yo te justifico, Siempre, ¿de siempre acuerdo? escribo así a esta hora, pero me solucionan al otro día recién. Ya sería para Ya, mañana. Ya. Igual la próxima clase yo la hago acuerdo. ok. De ahí tenemos a Yesenia Buri. ¿Está presente un por si acaso Yesenia Buri? No, no está igual. Luis Chávez también está en el tema, ¿no es cierto? Hola, sí, buenas noches. Sí, ahí, por favor, solucionas y a pesar que yo ya lo apunto, pero estén pendientes, me hacen acuerdo, ¿ya? Flor Gracia no está y Liliana Moreira ya. Daniela Ramón, un por si acaso, Daniela Ramón está presente. No, ella sí no está. Y Fresia Zambrano, que tampoco está. Listo, nos vemos en 5 minutos, amigos.
Listo, estamos de vuelta y con eso cerramos con el tema de los riesgos psicosociales para que ustedes puedan entender. Hay un apartado en la ley que habla básicamente sobre el equipo de protección personal o EPP, que dicho sea de paso es la última barrera jerárquica del control y lo que estábamos hablando. Se usa cuando la eliminación, sustitución y controles de ingeniería o de administrativos no basan el control, no bastan para el control del riesgo. Es decir, cuando ya sabemos que hay riesgo y debemos protegernos, ¿sí? Las responsabilidades del empleador, tanto como los del trabajador. Esto es interesante. Como les decía, cuando hay responsabilidades, también hay obligaciones de lado y lado. Y la ley es muy clara en esto, y ustedes deben estar claros en esto, que primero es una responsabilidad proporcionar el EPP sin costo para el empleado. Eso es raro que alguien cobre, no se ha visto en realidad, eso se cumple al 100%. Y la responsabilidad es utilizar correctamente el equipo asignado, incluso no desperdiciarlo o no hurtarlo, que también es otro problema en la industria que muchos se llevan a la casa. Por eso es que Bodega es encargado de reemplazar el equipo de protección de seguridad una vez que se entregue el que está viejo. Asegurar las especificaciones técnicas adecuadas del riesgo y cuidar y reportar el deterioro del EPP. Garantizar el mantenimiento y reposición oportuna y participar en las capacitaciones sobre el uso. Pregunta, ¿ustedes ocupan algún tipo de equipo de protección de seguridad ahí? ¿O ustedes creen que lo usan o no sabían que era EPP? ¿Quién me dice? ¿Qué usan ustedes habitualmente? ¿O creen que no lo usan ya de plano? No usamos este tipo de seguridad en lo que es la farmacia. Nada, ¿ustedes creen que nada es un EPP para ustedes? ¿Y el mandil? Eh, claro, el mandil sí, Pues el sí. mandil sí. Pensaban que era como que un uniforme nada más. En realidad es un EPP. A lo mejor no les dijeron. A lo mejor si no es de tela antifluidos, ahí sí solo es un uniforme. Mm, Ajá. Es que no está hecho de ningún material especial. claro. Claro, ahí ya tenemos un detalle, una zanja. Si ustedes están expuestos a riesgos, a un riesgo, o podríamos determinar que el manipuleo de medicamentos, a pesar que no lo miro, porque no se expende abriendo los frascos o abriendo los líquidos, ahora ya son frascos cerrados, no necesitan, a lo mejor por asepsia, necesitan guantes por asepsia al cliente, pero más no por seguridad. ¿Sí? Así sería, ustedes no usan casco, pero sí deberían usar algo. ¿Saben qué debería ser? ¿Qué creen ustedes que debería ser, que deben usar? Mascarilla. Mascarilla. Sí, sí, Yo, pudiese ser como mascarilla. estamos, como estamos más parados, yo creo que deberían ser unos zapatos tal vez adecuados para estar nosotros, o sea, más cómodos, o sea, directamente ergonómicos como para nosotros el área laboral. Correcto, Liliana. Exactamente correcto. ¿Y saben quién cumple esto? Es muy gracioso. Los restaurantes. Es muy gracioso con respecto al tamaño del segmento. Pero en cualquier restaurante, ustedes fíjense, en sea pequeño o grande, ya se dieron por usar las gabuchas. Incluso hay gabuchas especiales o los crocs o las sandalias estas de goma, de espuma. Hay una sandalia especial que es para chefs, que están todo el tiempo de pie. Y hace que el pie no sude y aparte de eso tiene un tema en el arco, en el talón, que le obliga a ponerse muy erguido, muy recto para que no le duela la espalda ni tampoco los hombros. O sea, realmente lo del calzado especial sí existe. Y si no les proporcionan, eh, posiblemente no miraron el riesgo, pero ustedes sí pueden autocuidarse con ese tema del calzado especial. Ahora, claro que es un poco más costoso que el convencional, pero también rinde un poco más. En otros países, aquí también hay una marca que es muy conocida en los restaurantes, hay un zapato especial
que es de esta marca Skechers, que es precisamente un zapato que es específico para estar de pie mucho tiempo y utilizan las personas que trabajan en restaurante. Ok, eso es con respecto al equipo de protección personal. También tenemos un segmento que habla sobre la vigilancia de la salud en el trabajo. Y de ahí viene lo que les hablé en función al tamaño de la empresa, que son los momentos de evaluación médica, que de hecho son cuatro partes, que es el preocupacional. En algunas empresas ya tienen esto como hábito o como política empresarial con exámenes médicos previo a su ingreso a trabajar. Les hacen exámenes de bichos, de enfermedades preexistentes, que la columna. ¿A ustedes les hicieron este tipo de cosas antes de contratarles? ¿No? ¿Alguien me dice? ¿Les hicieron? ¿No les hicieron? No. En una Mm, Al nuevo antigua, Cuando personal en sí una le ingresé, antigua hacen. cuando sí. ingresé, Al a nuevo los, personal an- sí le hacen. a los antiguos, No, no, el preocupa, o sea, en una cadena de farmacia anterior que estuve, que fue en Sana Sana, ahí sí, hasta radiografía de columna, exámenes generales, todo. mm, ese es el preocupacional, para saber si usted está en condiciones. Incluso, y de ahí viene, perdón, de ahí viene el control periódico. En el preocupacional, incluso en ciertas empresas, tienen la política de método anticonceptivo para mujeres. O sea, usted acepta el trabajo, pero usted va a estar con un médico tratante que le va a poner un método y usted va a decir que en los próximos, no sé, 2 años, aún no tiene previsto en su planificación familiar tener un hijo. Incluso a ese ritmo llegan algunas empresas porque su planificación, su organización o su control de la salud no quiere decir que no quieren que usted tenga hijos o se reproduzca o cree una familia. No, ellos aseguran que no van a tener ausencia de esa persona por el efecto del embarazo. Ausencia o una baja en condición laboral. De ahí vienen los programas de monitoreo epidemiológico, que cuando son empresas grandes se les hace vacunación anual, vacunación contra el tétano cuando están expuestos a cortes o cuando están expuestos a cualquier tipo de riesgo con respecto a laceraciones o a sangrado por el hecho de manipular o pisar. Esto lo entrega gratuitamente, incluso los ministerios de salud. El dueño tiene que hacer la gestión y a todos les vacunan contra el tétano, contra la gripe. Perdón, o les dicen que deben traer el certificado de estar vacunados para como un acto preocupacional para entrar a trabajar. Y la protección y privacidad, que también es la información de salud, no se difunde a terceros sin el consentimiento, es decir, que la empresa sabe lo que tiene usted, pero es un tema suyo, no puede difundirlo, ¿sí? El servicio integral de salud en el trabajo, ¿sí? Y articula la promoción, prevención, vigilancia, diagnóstico y manejo de patologías relacionadas con el trabajo y con el enfoque intercultural de género. Este es un tema que hemos de ver en el reglamento del IES de salud ocupacional. Sin embargo, es importante que ustedes lo miren porque esta es una parte en que sí pudiésemos todos afirmar que falla el Estado. Porque claro, no nos podemos ni hacer ver en el IES, peor la medicina preventiva. O sea, quien está afiliado al Seguro Social, de acuerdo a todos estos reglamentos de salud, hay funcionarios para el efecto que controlan que se hagan incluso en sectores públicos el tema este del preocupacional. Pero claro, no se cumple y ahora se entra en gastos o la empresa o se costea en 50-50 con el futuro empleador y el futuro empleado. Y como nos interesa, nos tenemos que hacer ese gasto inicial. Y para terminar, ya se habla, este reglamento abarca mucho de lo que tiene el reglamento del IES, que son los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
y las consecuencias que ya son reconocidas por ley y que en los reglamentos incluso tienen precio o forma de cálculo cuando usted recibe amputaciones o incapacidad temporal o incapacidad permanente, incapacidad total, parcial, absoluta o incluso la muerte. O sea, de hecho eso es algo que nosotros no miramos, pero en esto sí abarca el Estado. Cuando usted, por alguna razón, pierde la vida en su relación laboral y está afiliado, a usted le pagan la velación, la mortoria, el nicho, el tema de los previos médicos, eso lo asume el IES. Y hay empresas que gestionan eso, o las personas que hacen talento humano gestionan eso, o recibe el valor que está situado en un parámetro de 1.500 a $1.700, me parece que es, recibe ese valor los familiares para que solventen esos gastos. Eso sí funciona, mire. Funciona y claro, usted se entera, pero cuando se muere, ¿no? Y la ruta de gestión de un accidente, esto es muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes que ustedes ya vivieron esto y que alguien nos comentó que vivieron esto y que no saben qué hacer o no había un protocolo para seguir? Sin embargo, está en la ley y están en este reglamento, que básicamente es la notificación inmediata, como sería algo obvio, pero alguien que tenga el poder de decisión, porque nada sacaríamos suponiendo que ocurre un accidente y están dos personas en una farmacia, que yo le diga a mi compañero, ve, le atropelló una moto. No, o sea, necesitamos saber a quién debemos notificar. Y ese protocolo de respuesta que hablaban más antes, que es un protocolo de respuesta a incidentes, debe considerar también los accidentes. ¿Ustedes tienen ese protocolo? ¿Tienen, saben a quién, a qué persona, a qué número dentro de la empresa deben llamar si es que tienen un accidente para que actúe de forma inmediata? Re- Bueno, realmente no, profe, pero la forma o el proceso, los pasos a seguir es llamar al coordinador. Ok. El coordinador Póngale en tiene que, atención. eh, la idea ahí de que el coordinador sepa el problema que ha suscitado y él haga presencia y tome las evidencias que ha pasado y lo lleve arriba a informar, a ver cómo se procede, a ver dónde fue el accidente, si fue dentro de la farmacia, fue afuera, qué estaba haciendo fuera y todo el proceso que hay que hacer. Por ahí ya les pongo ahí unas cuñas para el deber. Debería ser dependiendo del nivel de accidente, ¿no es cierto? Obviamente, dónde, cómo y por qué. Pero, exacto, pero si no tenemos quién, por ahí hay una tarea para ustedes. Deben tener, es como que un teléfono de emergencia, un 911 dentro de la organización para que atienda este Eh, tipo de problemas y que la persona sin intermediarios tiene que saber qué hacer y cómo resolverlo, cómo actuar y tener él también un plan, cómo acudir. O sea, él básicamente, quien quiera que sea, debe tener un plan propio para saber cómo va a acudir o a través de quién va a acudir a cualquier ubicación donde se haya provocado el accidente. Eso es más seguro que no lo tienen o lo confundieron con el plan de riesgos o con el plan de seguridad ocupacional que también se entrega para el tema de permisos, pero no concibe este tema. En ocasiones se cree que esto es exagerado, pero en realidad cuando ocurre no se sabe qué hacer. Y ahí viene lo que tú dices, claro, luego de la notificación viene la investigación técnica de causas. Hay que hacer un levantamiento escrito, hay que hacer un reporte para que se pelíes. Por lo general esto no se cumple, salvo que sea accidente en donde sea grave el tema y que sucede, pero porque le ingresaron al IES o porque está internado. En ocasiones incluso se va de reportar, se arregla. En ocasiones el empleador dice, no, yo pago todo, no quiero que pase nada. Pero es erróneo hacer eso. Es erróneo hacer eso porque es un seguro y que si bien es cierto es difícil el ingreso por emergencia, no es difícil, pero hay
se activa el protocolo de seguro del IES y el empleador deja de pagar esos gastos para que asuma el IES y empiezan a entrar en un proceso en donde el IES y el empleador asumen todos los costos médicos en lugar de asumirlo solo. ¿Sí? Aquí está lo que yo mencionaba, esto se registra en una plataforma nacional, ahora es por ley. No sé si ahora se podrá evadir luego del reglamento 2024, realmente. Y yo les estoy hablando de eventos que yo viví antes de este reglamento. No sé si ahora se podrá evadir, porque se va a conocer porque, y si no se conoce, es callar, y si es que, no sé, usted que se queda con algún problema de incapacidad o por el miedo de que le boten del trabajo, que siempre pasa lo mismo, se hace lo incorrecto, pero en realidad es que ninguno de los dos, tanto empleado como empleador, viene a ser aquí el actor o el agredido o la víctima. Simplemente es el evento que hay que notificarlo y hay que notificarlo bien. Se oculta cuando no hay o no existe todo lo que les estoy mencionando y que seguro si no existe, va el IES y una inspección tipo ARSA dice, ok, déjeme ver el reglamento, déjeme ver cuál es el protocolo de salida, el protocolo de información y claro, todo eso no existe. Y ahí viene el problema. Y luego que se cura, vienen las medidas correctivas y de mejora para evitar estos problemas y tienen que ser documentos hechos oficialmente por la persona que contrataron para el efecto y firmado por el gerente. Y el seguimiento y la reinserción laboral, es decir, que luego de que se recupera va a ir de a poco, de acuerdo a las recomendaciones médicas oficiales. Incluso este tipo de cosas se lo hace en seguro privado, es decir, que si el IES no da abasto, hay un tema de derivación dependiendo de la gravedad. Y de ahí, en esta parte final, viene cómo hacer el plan de emergencia en el centro de trabajo. Incluso le dice los lineamientos, pero claro, pocos lo leen o es materia de estudio, más de acción. Y este reglamento está muy interesante, muy fuerte, pero claro, como se le ve, como que se suena a ley. Y quiero decir que no soy abogado, mejor ni lo miro, pero en realidad es un reglamento que, como cualquier norma nacional o internacional, debería haber un registro de quién cumple. No encontré eso, pero así como uno cumple la norma del ARSA y le ponen ahí registro sanitario número tal, este tipo de reglamentos del cumplimiento obligatorio debería ser el certificado de cualquier tipo de organización. Es algo que yo lo hago como comentario nada más. El objetivo de este plan de emergencia es salvaguardar la vida, proteger los bienes, mitigar los riesgos, recobrar la recobrar la normalidad a la brevedad posible. Es decir, es un plan. Y como todo plan, si no se lo hace en territorio, con el criterio de todos o entendiendo cómo es el negocio y cuáles son sus riesgos, viene a ser un papel más en el cajón de alguien. ¿Sí? Ahí viene el inventario de recursos. Ahí en este punto se identifica qué equipos, qué insumos, qué capacidades dispone, cómo puede actuar usted. Y de eso se saca los resultados a los que quiere llegar. Viene la capacitación y entrenamiento permanente sobre esos temas, los simulacros periódicos y los primeros auxilios. Que, claro, no les pregunto porque me van a decir no, o sea, no han hecho simulacros de robo, de cruzarse la calle, de cambiar los sueltos. Creo que no, ¿no es cierto? Pero es un punto importante para que ustedes puedan opinar sobre estos temas. Y la participación obligatoria de los trabajadores, dependiendo del tamaño de la empresa, vienen a tener incluso funciones dentro de este plan, funciones específicas nombradas y que hay que nombrarles con un papelito, darles el nombramiento. Incluso en empresas de manufactura tienen un cuadro para que se sepa cuáles son los obreros que conforman este comité, cuál es la foto, para que todos conozcan adentro cómo pueden resolver los problemas casa adentro, le conozcan, le ubiquen cuando son empresas grandes. Eso me parece que hace falta en la cadena de farmacias, saber cuál es el responsable, saber
cómo me comunico con él y dependiendo del nivel de incidencia, quién podría alternar a través de él. Dentro de esas funciones está en cooperar la implementación de las políticas, o sea, ustedes son parte, no es que alguien de seguridad se inventa las políticas, así como en clase, deben opinar para fortalecer lo que hay que hacer. También tiene que hacer inspecciones periódicas, también puede denunciar a la autoridad competente mm, presuntas vulneraciones. Eso me parece interesante. O sea, cualquiera pudiera denunciar, no sé hasta dónde se podría llegar o qué capacidad de reacción pueda tener el Ministerio del Trabajo al respecto. No sabría decirles con este nuevo reglamento. Pero en todo caso está la posibilidad. No sé qué tanto podría afectar a la relación laboral también esto, porque internamente se ve esto como que una traición y nos hace falta mucho. eh, Entendernos entre trabajador y empleador, que la cooperación cuando es honesta sirve. Posiblemente si alguien denuncia primeramente internamente, no es que quiere hacerle daño a nadie, sino que simplemente están poniendo en riesgo a todas las personas. Deberíamos tener la suficiente madurez, tanto trabajador como empleador, para transmitir esta denuncia y que se canalice como una herramienta. Conocer los informes de accidentes, convocar y a escuchar a los trabajadores sobre temas de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que estamos haciendo ahora como una simulación. Básicamente hemos conformado un comité con todos ustedes y hemos sacado a la luz todo lo que creemos que está mal. Hemos puesto en la lupa todo lo que creemos que está bien y hemos puesto en evidencia todo lo que fallamos o obviamos. ¿Sí? Y al final se presenta un informe de gestión o anual hasta el 31 de enero. ¿Cómo les estará yendo a las personas con esto? Y con respecto a la responsabilidad que tiene el Estado, inspección, control y sanciones, lo que nadie les gusta escuchar. Entiendo que ya el Ministerio del Trabajo hace inspecciones, especialmente la capital en Quito, con respecto al cumplimiento del reglamento. Y aún así, este reglamento es el menos leído, el menos aplicado, tiene apenas 2 años que va a cumplir, es nuevo, y esa es la excusa, ¿no? Es que es nuevo, estamos en proceso, esa es la excusa, pero en realidad es de cumplimiento inmediato y las empresas tienen que valorar y cuantificar lo que les va a costar dentro de su plan de trabajo anual. Tenemos la vigilancia y control, la suspensión inmediata si es que incurre y el régimen sancionatorio, lo que a nadie les gusta. La sanción que cae como un hacha del Ministerio de Relaciones Laborales cuando alguien esté incumpliendo. Y como un resumen general a todo lo que hemos visto, este reglamento, decreto 55, se maneja en 5 ejes para que ustedes lo visualicen sin haber abierto el PDF global, sino solo los puntos claves. Lo más importante y lo que quiero que se quede como concepto en ustedes, en su mente o en su diario vivir, que prevenir es mejor antes que corregir. Un gran bloque de este reglamento, decreto, tiene esa incursión o ese ecosistema para todos, que prevengamos antes de corregir. Todos los eventos que te dañan a la salud o al trabajo se pueden prevenir. El segundo eje es que el empleador es el principal responsable de la gestión preventiva. Es decir, que si el Hola, Se quedó en pausa el profe, ¿verdad? eso estaba preguntando porque Yo puedo yo. veo, veo que todo se mueve. Ah, eso Sí, estamos viendo. sigamos Sí, la se clase quedó. nosotros. Ahí está el profe, dice, si no me muevo, no me ven. Ahora dice, ahora sí hablan, ¿no? Claro, ahí sí hablan, pueden hablar. Dice.
Bueno, sigamos la clase nosotros. Chicos, ¿cómo van con ese proyecto del profe? Profesor, Ay, prenda Dios el mío. Está muy micrófono, que tiene el micrófono interesante. apagado. Listen, está Ya con el estoy de micrófono. vuelta. Sí, ya estoy de vuelta. Algo pasó, se fue la señal y ya estamos de vuelta. Pero en todo caso, eso es lo que tenemos. Traté de no hacerle largo y extenso, pero eso es lo que tenemos. No sé si es que alguien quiere aportar o decir algo al respecto. ¿Qué les pareció? ¿Se cumple, no se cumple? ¿Ustedes cumplen, son responsables, no lo son? ¿Qué tienen para mí? ¿Qué tienen para decirme? Que no se cumplen, pero empíricamente, como Juan Sánchez, puedo decir por mi punto que trato de cuidar el bienestar de todo el equipo de trabajo, previniendo ciertos, pero nunca se puede tapar todo, profe, nunca se puede tapar todo. Siempre habrá algo que se le escape y pasa lo que menos espera. Claro que sí, nadie está libre de cualquier daño o accidente o peor aún de la delincuencia ahora, pero el sentido común nos lleva básicamente a la ley. Y ahora que ustedes ya conocen que con sentido común rodeamos la ley o como tú dices empíricamente en todas estas clases les he preguntado, me han dicho evento, riesgo, mitigar, controlar. Lo que nos falta es como que alinearnos nada más y dejar de ser empíricos, coger los 5 puntos, coger lo que nos falta y así como el plan de mejorar la bipedestación, simplemente decisión y avanzar. Aplicar. ¿Sí? ¿Cómo les va en el tema del trabajo? Voy a revisar quién debería tener el trabajo para aprovechar eso, o si no, simplemente avanzamos con el relato. Teníamos hoy, déjeme- las clases también que están siendo grabadas para control del instituto ya están publicadas, por si acaso les pongo en conocimiento. Si alguien se perdió, o sea, no había pretexto para perderse. Y como les dije, estamos en la recta final. Esta es la clase 6 de 8. Y en teoría, hoy nos debía presentar, por ejemplo, Vanessa Buri, pero no está. No está. A lo mejor como cuando me hace acuerdo cuando estaba en la escuelita y tenía un deber y mejor faltaba. Algo así me hace acuerdo, pero no está. Alguien más que tenía que presentar es Luis Chávez. Liliana Moreira, profesor, también aquí estoy. Ajá, Luis Chávez. ¿Lo tienen? Sí, Eh, a ver, ¿quién quiere empezar primero para borrar de una vez esas dos asistencias? Comparta pantalla y nos explica. ya. Tenemos, Una nomás, una falta, profesor, solo una tengo. La así primera es, pero clase. ya te comparto todo. A ver, demuéstranos lo que has aprendido. Tus compañeros están, miré que todos prendieron las cámaras, están con ganas de Así mirar. veo. Sí, miré que están con ganas de mirar porque este es el previo al trabajo final y claro, veamos qué hizo Liliana, a ver si A ver, le estaba superamos relajada o le porque todos mejoramos. estaban sin cámara, ahora ya me pusieron nerviosa. A ver, vamos a compartir. Listo. Me gusta la atención que van a poner. Así Ya, debe ser. igual me indican cuando ya empiecen a ver y si no lleguen a escuchar, pues por favor me avisan. Perfecto. Ya pueden ver algo, ¿no? Sí, el profe está mirando, no hay problema. Ya. Todo sí. Sí, Sí, Miro que compañero. sí, es sí, 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 pues. Bueno, que empiece. en 3, 2, 1. La clase es tuya. No No hay se audio. escucha. No sé si ahí te corrijo, lo que no tenemos es audio. Audio, a ver, déjenme ver aquí.
¿Será que apago mi audio, mi micrófono? Puede Podría ser. ser. A ver. No, no hay audio aún. Pero si no, nos vas relatando tú lo que estás haciendo, si es que se complica mucho el tema técnico. Pero el video está, hasta ahí está perfecto. Sí, hay que ampliar un poquito más el video cuando viene la inspectora entrando a la farmacia. Voy a volver a reproducir, me avisan. Ahí estamos bien. Buenas tardes, ¿cómo está? Me presento, soy Liliana Moreira, inspectora de la Agencia Ecuatoriana de Seguridad Alimentaria Sanitaria, ARSA. Hoy realizamos una revisión y cumplimiento en este establecimiento. Vamos más que todo para garantizar la seguridad de los usuarios, así que por favor vamos a verificarlo en esta visita. Permítame por favor el ingreso. Pasa adelante. Como primer punto de control hoy día vamos a revisar la temperatura de la nevera que esté en óptimas condiciones. Aquí tenemos los valores de humedad, temperatura y ambiente. Esta es importante tomarlo en cuenta, ya que los medicamentos que requieren cadena de frío deben permanecer con temperatura de 2 a 8 grados. Ese es lo establecido por las normas. En este momento podemos constatar pues, que está dentro del rango permitido. Vamos a hacer una breve revisión de la parte interna. Podemos ver que todas están bien almacenadas para evitar la humedad. Estamos procediendo a revisar el registro de temperatura ambiental y de refrigeración para ver que todo esté al día y en total completo, mejor dicho. Bueno, como segundo punto de revisión, pues estuvimos revisando los perchas, constatando que todos los productos no tengan fecha de caducidad, no estén caducados, estén dentro del rango de la fecha, que no estén tampoco fuera de política de evolución, que a veces hay muchos productos que ya tienen fecha de septiembre, ya no deberían estar en las perchas, porque ya dependiendo de las políticas, pues deben estar en su respectiva percha o separados si están como productos en mal estado. Entonces, en esta parte pues no se registra ninguna novedad. Se prosigue al siguiente punto. Mi estimada Fiorina, ¿verdad? Toda farmacia debe contar con un profesional químico, farmacéutico, presente durante el horario de atención que valide las dispensaciones, controle el stock y el cumplimiento normativo. Coménteme, ¿ustedes tienen algún representante? Te comento que sí, nosotros tenemos todos los meses la visita de nuestro químico farmacéutico, el cual nos hace lo que son las observaciones de lo que es la limpieza, de los productos que están aplicados, lo que es los psicotrópicos también, que tengan buena fecha, lo que es el seguimiento de las facturas también, lo que es el control de temperatura, y incluso nos dejan los que son las observaciones para nosotros poder mejorar en lo que es el cumplimiento de todos los requisitos de la farmacia. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Dígame. Por favor, ¿me puede determinar muchísimo? Sí, claro. Cada pastillita le quedan 13 centavitos. En las 10 pastillitas, $1.30. Está bien. El señor cuenta con receta médica para poderle dispensar ese antibiótico, estimado. Le comento que no ha venido con recetita médica. El día de hoy hemos podido hacer la visita a este establecimiento farmacéutico revisando 4 puntos importantes. Entre ellos hemos podido revisar, vamos incluso a hacer la entrega del acta con los hallazgos, dándole las recomendaciones y subsanarlo detallado. Entonces, como cumplimiento, pues recordemos también que el ARSA no está solamente para lo que es sancionar, sino que también para el objetivo principal es proteger la salud de la ciudadanía.
Entonces, vamos a hacer un breve resumen de lo que encontramos y de las recomendaciones. En el caso de la revisión de la medicina caducada o de corta fecha, no pudimos encontrar ninguna evidencia. Hasta el momento está la farmacia ordenada, limpia y en sus respectivas señalizaciones. En cuanto a la revisión de la temperatura de la nevera, estaba en óptimas condiciones, pero se encontró en el detalle de las actas de registro, pues no se había tomado la temperatura acorde a lo establecido, que son 3 veces al día. El día de hoy no estaban llenas, entonces se hizo el correctivo, la recomendación, y se le está dando un tiempo estimado para corregir. Estas normas son pequeños detalles, pero que nos permiten mantener el registro para detectar novedades a tiempo. En cuanto a la visita del técnico farmacéutico, la encargada, la farmacéutica, nos supo explicar de que él viene una vez al mes. Igual se le recomienda, tiene actas firmadas donde se han hecho las observaciones, las recomendaciones, pero se recomienda que su visita sea un poco más consecutiva para que pueda mantener el orden de la farmacia. En el caso de ventas de antibióticos con receta médica, en nuestra visita solicitamos las recetas que tienen archivadas, cumplen con el requerimiento. Pudimos incluso contactarte también de que cuando se estaba haciendo la atención, un cliente solicitó un antibiótico, amoxicilina. En este caso, pues se le hizo el correctivo a tiempo a la persona encargada que por favor tenía que solicitar la receta para poder solicitar o despachar ese producto. Se le hizo un correccionamiento, se le dan las pautas para que corregir y para que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. Recordando que esta práctica genera resistencia bacteriana, haciendo que los fármacos dejen de actuar en enfermedades graves y por lo general se están incumpliendo, bueno, puede ocurrir una infracción grave que amerite una sanción en el caso de que se hubiera efectuado la estimada Perina. Le hago la entrega de la acta con las observaciones que se encontraron dentro de su punto farmacéutico del cual usted está a cargo. Por favor, revíselas. Ahí no hay un llamado de atención porque no hay falta grave, pero sí se da un tiempo estimado para corregir la toma de temperatura, de seguir los procesos al momento de hacer una receta completa de antibióticos, solicitar la receta, porque lo primordial es cuidar la salud de la ciudadanía y en este caso de sus clientes, ¿no? Entonces, espero que todo el proceso pues quede claro y que sigan las recomendaciones. Listo, muchas gracias, así será. Nosotros mejoraremos en todo lo que están las novedades que usted nos ha encontrado el día de hoy. Muchas gracias. La que le voy a dar incluso puede tomar 2, ¿ya? Puede tomar 2 de golpe, sí, porque son más naturales, no son muy farmacéuticas. Bueno, parece que terminó el video. Bien. Muy bien, Liliana, muy ¿Le doy bien. las 2? Te felicito. Pusiste la vara demasiado alta para 2.70. todos, así es que van a tener que esforzarse. Ahí es cuando uno recibe esas gratificaciones. Soy un alumno más, aprendo todos los días con ustedes. Y nada, felicitaciones, felicitaciones. Muy Muchísimas gracias. descriptivo, es la clase que vimos y eso me llena de satisfacciones. Como gritar un gol, voy a decir. Qué orgullo ser maestro de ustedes. Todos ustedes van a hacer lo mismo, seguro que sí, todos tienen las mismas capacidades. Perfecto. Así, este es un entrenamiento al próximo martes que vamos a estar todos vigilantes. ¿Qué hizo cada uno? Sí, corrijan detallitos técnicos. Si ven que nos tomó más de 10 minutos, entonces va a estar fuerte. La siguiente semana, perdón, la siguiente clase que es el día jueves, si es que alguien quiere adelantarlo, vamos a poder hacer para acortar un poco el tiempo del martes. O si no, luego de tomar lista, el próximo martes continuamos con esto. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que quiera acotar? Todavía nos falta más personas, pero en todo caso, déjenme revisar nada más de Liliana Moreira. Listo. Corregido el tema de las asistencias con tu trabajo. Gracias. Con tu trabajo que fue
Bien apreciado, creo, por todos, ¿no es cierto? Vi por ahí unos aplausitos. ¿Alguien que quiera agregar alguna duda, pregunta? No, utilicen la imaginación nada más para que todo se haga, no suene repetitivo, porque todos van a ser de farmacia. Eso es importante. ¿Algo que quieran agregar en estos 10 minutos? ¿Alguna duda, pregunta con respecto a la tarea? ¿Está todos claros? Déjenme ver sus manitas ahí. ¿Está todo claro con respecto a la tarea? Caballero, con ese nombre no hay disponible. Con otro nombre comercial. Nos Tienen el está mismo exponiendo un componente. nuevo video ahí la compañera. Espera, ahí creo que le dice 10/20, léale el miligramo. Ya, en Y la nos va a caja le vender dice sin receta, en no acción. vino, ¿ya? No que los doctores le ponen así cambiado el miligramo al otro lado. Esta le viene con el nombre de Colmilla. Y por lo que estoy mirando y he visto como cliente de farmacia, a la final ustedes 75 cada uno. acaban guardando en su mente nombres médicos, ¿Quiere ¿no le es mando si quiere? cierto? Ya, para eso es. Acaban teniendo una expertise que Sí, está dada en un nicho solo de médicos, porque esto es toda una materia, farmacología, me contaba mi hijo, es toda una pequeña. materia de farmacia. General Y a pequeño o grande. a lo mejor para un alumno de medicina ustedes le dan clases, pues, porque ustedes están ahí. 252 A lo y eso mejor falta alinear el por qué o por qué se llama así, o los compuestos, que ya sería más médico, pero ustedes guardan esos nombres, ¿no? de O acá. sea, a lo mejor al inicio nada más es complicado, pero luego ustedes ya saben la percha, ya no necesitan ver en el sistema. Pero cuando se pide a alguien de farmacia algo, como los pisos son lisos, lo único que hacen es correr y patinan hacia la percha. No sé si se han dado cuenta ustedes de ese hábito que se tiene. Patinan a la percha, ya lo cogen y regresan con el mismo patín, a pesar de no estar con patines, ya para facturar nada más. Saben dónde está exactamente. Yo he estado muy vigilante de ver lo que hacen en las farmacias para poder compartir. Pero bueno, en fin, si no tienen nada más que acotar, eso sería todo por esta noche. Les Hola, agradezco mucho. Felicitaciones hola, nuevamente, profe. Liliana. ¿Qué Muchas tal? gracias. Buenas. Gracias a todos por la... ¿Alguien estaba hablando? Hola. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo también hice mi video. No igual que la compañera, pero quiero recuperar mi Ya, día. perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Sí, Tania Martínez. Vamos ahí, pues todavía tenemos. Igual. Vamos a ver. ¿Está que se anima o no se anima? Parece que el mismo tema del audio. Y si le podemos ampliar la pantalla, mucho mejor. Compañerita, no se escucha. ¿Te pongan una la minera? Compañera, por si acaso en el audio, ahí, no sé, está en lacto, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la compañera es que me lo está proyectando, la compañera Verónica. Ah, Yo no, sí. hay una opción donde aparecen los tres puntitos y dice como que compartir el audio. A eso es el problema que a mí me pasaba. Debe ser la ayuda mía. A ver, 070 59 44.
Compañera, la verdad que no me sale el audio, no le sale. No sé, es que no sé el video, no sé si es por el tipo de video, porque tampoco le Y, puedo ampliar. y si lo descarga primero y desde la descarga lo reproduce. Ya voy a revisar. ¿Tú qué hiciste para que salga el audio? Es importante que compartan para no tener ese día esos detalles técnicos. Entiendo que debe estar en una computadora, no en el celular, por eso posiblemente es el problema, ¿no es cierto? Claro, lo que uno comparte en la pantalla, o sea, se comparte el ese, pero ahí en una opción en la barrita arriba donde te sale dejar de compartir, hay tres puntitos, ahí uno hace clic y ahí sale algo del audio. Yo lo tenía nomás Mm, para mí, entonces ahí ya lo puse compartir. ya, ahí tengan en cuenta eso todos, ¿no? Porque vamos a estar en rueda de videos para no tener estas pausas y tener una noche agradable. Va a ser el cierre, vamos a tener festejo, todo de fin de curso. ¿Se escucha? No. No, busqué los tres puntitos. En la barra de arriba donde le sale dejar de compartir, no hay tres puntitos ahí en la barra. Ya, Ya hay compartir una, sonido. exactamente, hay uno que dice, hay tres o Antibióticos y me pongo una receta. Ahí ahí está. sí, vuélvalo a repetir. Esa es la forma. Ahí. Me llamo Tania Martínez, soy representante del ARSA. Vengo a hacer una inspección de rutina. Por favor, ¿puedo pasar? Buenas tardes, sí. Gracias. ¿Tienen el registro de funcionamiento a la mano? Sí, sí. Claro, por este lado podemos entrar. Hola, buenas tardes. Por favor, con un clic de amoxicilina. Claro que sí. Buenas tardes. ¿Me permite la receta aproximada? No, no dispongo la receta. Ya, mire, lo que pasa es que nosotros somos del Ministerio de Salud, entonces nosotros no podemos dispensar medicamentos antibióticos si no es con una receta. Entonces le aconsejaría que busque su médico de cabecera y le pueda indicar. Lamentablemente no le podemos atender en este momento. Gracias. Que tenga buenas tardes. Gracias. Primer punto, no podemos vender recetas. Punto de cumplimiento, señorita. No podemos dispensar medicamentos antibióticos si no es con una receta médica. ¿Me puede ayudar dónde están los medicamentos de nevera? ¿Y el responsable técnico, por cierto? No, no tenemos. No tiene responsable técnico. Ayúdeme, por favor, con la... Por este lado, por favor. Medicamentos. Visualiza que tiene 18 grados, no puede estar en 18 grados. Lo mínimo que tiene que ser es 2 grados y 5 grados. Lamentablemente también este es un incumplimiento, porque imagínese, el medicamento se puede explotar o puede perder su eficacia porque tiene demasiado grados. Entonces es de 2 a 5 grados, máximo 8 grados. No puede pasarse de eso. ¿Tiene el registro? Claro que sí, ahí. Sí, la verdad que sí, estamos mal con el registro. Por eso es importante un responsable técnico en este establecimiento. ¿Ustedes tienen una percha de cuarentena? ¿Tienen una percha de cuarentena? No. ¿No la tienen? No, no disponemos. Claro, de razón. Mire, veo que esto de aquí vence en el 2025, estamos en 2026, esto no puede pasar. Esto es otra falta más que hay en este establecimiento. Por eso le recalco, importante el responsable técnico para que ustedes los puedan guiar. Ustedes ya saben, lo que entra primero es lo que primero sale. No podemos vender lo que llega último y dejarlo primero para después. Entonces,
Yo sé. Por eso le digo es importante un responsable técnico. Disculpe, ¿cómo se llama usted, señorita? Gemma Lor. Ya, entonces mire, vamos a hacer algo. Lo que veo que bueno, el permiso de funcionamiento está todo bien, pero sí tenemos 4 falencias que no deberían estar. Primero, que no podemos dispensar un medicamento sin con receta médica siempre y cuando sea antibiótico no se puede. A más de que sea venta libre, pero el antibiótico jamás no va a poder ser. La refrigeradora también siempre tiene que estar de 2 grados a 8 grados máximo, no puede estar más. Porque el medicamento pierde su eficacia o de pronto puede explotarse o algo, no debe estar a más de los grados que se debe. Y por ende, medicamento caducado no puede haber en el establecimiento. Una, porque puede ser perjudicial para el paciente, o puede causar alguna mala reacción, igual el medicamento ya no tiene su misma eficacia, entonces no podemos tener un medicamento caducado y siempre hay que tener una fecha de cuarentena donde se separan los medicamentos, ya sean para caducar o medicamentos en un mal estado. Y por ende, pues el responsable técnico nunca debe fallar aquí. Entonces nosotros tenemos 4 falencias, las cuales por esto les pongo lo siguiente. Se levanta la presente acta del número ARSA de 2026 de 00147, se concede un plazo de 72 horas para presentar el descargo. Adicionalmente se recomienda la suspensión temporal hasta que se garantice la presencia de un profesional responsable. Por favor, ¿tiene alguna objeción, señorita? ¿Tiene algo que decirme? Ya, entonces me firma aquí. Muy Ya, bien, lo ¿ah? intenté. Muy bien, no estaba nada mal. Tú sí fuiste con cuchillo. Tú sí fuiste con cuchillo en mano, así es que a Sí. poner orden ahí. Bien, perfecto. Está muy bien. Muy bien, felicitaciones. Recuperada la nota y con más carga de conocimiento. Me Muchas deja gracias. mucha satisfacción en entender que entendieron. Y entender que entendieron es llevar una frase que yo la llevo, que mientras más enseño, más aprendo. Y no es que el profesor viene aquí a enseñar, realmente el profesor se sienta al mismo nivel que el alumno a aprender juntos. Y eso es lo bueno de esta clase y de las clases que yo he tenido, porque eh, juntos salimos aprendiendo muchas más cosas. Eso es, estimados amigos. A ver, te corroboro y creo que con eso terminamos, ¿no es cierto? Tú eras, ¿me Tania repites tu nombre? Martínez. Martínez. Tania Martínez, ¿no es cierto? Sí. Listo. Estamos con la mayoría. Entonces, muchas gracias. Descansen tranquilos, están recuperados la nota y todos ya saben lo que les viene. Ya saben en dónde pusieron la vara a sus compañeras. La vara está muy alta, así es que esforzarse. Esperemos que vayamos en una rueda de que cada video nos sorprenda más que otro, cada uno coja su papel, su personalidad. Tuvimos o pudimos mirar una funcionaria del ARSA muy paciente que no encontró nada y una muy tajante que encontró todo. Entonces, esas son las personalidades. El trabajo estuvo perfecto, señores y señoras. Que tengan una buena noche. Hasta el día miércoles, hasta el día jueves, perdón. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas noches, profe. gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos.